bruxismo y toxina botulínica. ¿Qué dice realmente la ciencia al día de hoy, en 2025, sobre todo esto? Yo te lo cuento. Me llamo Silvia Vilaña, soy logopeda experta en los efectos secundarios por disfunciones orolinguofaciales. Para que no se me escape nada, tengo aquí el resumen de toda la información que he extraído para así trasladártela, y te dejo aquí el nombre del artículo del cual he extraído esta información muy reciente. La toxina botulínica, de hecho me han preguntado de sí o no, ¿qué opinas? Opino, y he dejado un vídeo corto en el cual creo que es un tratamiento que para trabajar en conjunto es muy bueno. De hecho, ayuda de una forma muy positiva y la ciencia lo sigue corroborando. Por lo tanto, creo que es muy efectivo y creo que si un médico te lo recomienda, adelante. Pero también considero que esto no lo es todo y es tan solo una parte de todo el trabajo que deberías realizar para poder obtener unos resultados óptimos a largo plazo y no depender tan solo de la toxina botulínica. Bien, vamos con el estudio que, como he dicho, es el muy reciente, del 2025 y está publicado en Dental and Medical Problems 2025. Es una revisión científica internacional. Aparece como autor principal Jacob y quienes siguen en este trabajo, y analizó 12 ensayos clínicos sobre el uso de la toxina botulínica tipo A, que es el Botox, el que comúnmente conocemos como Botox, en pacientes con bruxismo. Los resultados fueron claros, esto yo ya lo he comentado en el vídeo corto, en el que nos decía: disminuye el dolor muscular. La mayoría de los estudios que se observaron vieron que tras la inyección en los músculos maseteros temporales, el dolor facial reducía significativamente, y esto muchos pacientes, lo podemos decir, incluso yo misma que he utilizado, bueno, a mí en mi caso me recomendó una médica maxilofacial poder hacerlo porque tenía un bruxismo muy marcado, y efectivamente corroboro lo que muchos pacientes aportáis, que tiene unos efectos maravillosos, pero también como paciente que ha pasado por este proceso soy consciente de que es temporal y es necesario una intervención rehabilitadora para reeducar todo esto, pero no vale cualquier profesión. Logopedia está especializada en toda esta estructura en proceso devolutorio y con terapia miofuncional aún más. Por lo tanto, sí, podemos abordar de forma interdisciplinar y o multidisciplinar, es decir, trabajar conjuntamente, coordinando el trabajo con otros profesionales, pero cada uno aportamos un papel importante. Y aunque muchas veces lleguemos a zonas que están en común con otras profesiones, como puede ser fisioterapia, no quiere decir que hagamos el mismo trabajo, o no deberíamos, porque cada profesión nos forman y trabajamos de una manera concreta, con unos fines concretos. Por eso, un trabajo en conjunto. Vamos al segundo punto del cual nos habla aquí. Reduce la fuerza y la frecuencia de apretar los dientes. Bien, aquí lo que dice es que las pruebas con electromiografía demostraron que la toxina sí que relaja el músculo masetero y en algunos casos también el temporal, reduciendo la actividad bruxista. Correcto, es verdad, no solamente se puede inyectar aquí, también se puede inyectar en otras zonas que afectan a todo el proceso de masticación, que también está implicada en ese bruxismo. Claro, aquí también hay que tener en cuenta que la toxina en ese momento nos va a ayudar y el tiempo que dure. Lo ideal, bajo mi opinión, es no depender de ello, porque al final llegará un momento en el que, como todo, quizá pequemos de exceso. No quiero decir que sea malo, ni tampoco decir no lo hagas. Simplemente digo, busca un equilibrio entre un tratamiento y otro tratamiento. Solo una cosa puede ayudarte de forma puntual, pero no lo es todo. Y además, tener en cuenta que si eres bruxista y ya has pasado por todo este proceso, cuando se te pase el efecto de la toxina, si no has tenido una reeducación de nivel logopédico de la estructura orolinguofacial, vas a volver otra vez a apretar. Y entonces te recomiendo volver a tener en mano la férula de descarga
que para eso están los odontólogos, ortodoncistas, que te ayudará a no crear desgaste dentario. Luego, por otra parte, yo siempre recomiendo cada 15 días o cada mensual, una vez al mes, fisioterapia para ayudar a complementar y descargar toda esa tensión muscular. Y logopedia, si ya has tenido un tratamiento, intentar hacer una vez por mes por lo menos una sesión de revisión y de tratamiento para ayudar a descargar y ver en qué punto estás de tu forma de ir habituándote a esa reeducación. Decir que no es nada fácil, hay personas que lo consiguen más rápido, pero desde luego no es fácil. Vamos con el punto 3 del artículo. Puede mejorar el sueño. En el artículo nos dice que un estudio de los cuales ellos extrajeron esta información notó que los pacientes dormían mejor y se despertaban con menos rigidez mandibular. Por supuesto, si no hay una hiperactividad muscular, tu sueño será más reconfortante porque no tendrás dolor. Continuemos con el artículo. ¿Es segura si se aplica correctamente? Sí, los efectos secundarios adversos fueron leves y transitorios. Por ejemplo, sensación de menor fuerza al masticar durante unas semanas. Y aquí es donde yo añado mi aportación. Estamos hablando de que durante unas semanas vas a tener la sensación de que esto está muchísimo más suelto y sí, vas a descansar mejor, vas a tener menos dolor de cabeza, menos dolor mandibular, pero efectivamente vas a empezar a notar, aunque luego eso pase, que la masticación no es la misma y que toda la funcionalidad orolinguofacial no es igual. Y hay algunas personas que esto les agobia, sobre todo al principio. Y entonces aquí es donde yo digo que es muy importante el papel de logopedia para poder trabajar toda esa disfunción y ayudar justo en ese proceso que estamos de desvincularnos de toda esa tensión, el poder trabajar la parte más funcional e incluso poder ver si en lugar de que tarde más el crear un buen hábito, tarda menos. Pensarlo, darle una vuelta. Entonces, ¿es mejor una férula o una terapia? El estudio aclara que la toxina botulínica no cura el origen del bruxismo, que puede ser emocional, neuromuscular o conductual. Es decir, es un tratamiento temporal, por lo tanto, tendrá un tiempo de eficacia. Funciona, vamos al siguiente punto, funciona muy bien como apoyo o alternativa cuando otros tratamientos fallan o no se toleran. Es decir, hay muchas personas que no pueden costearse este tratamiento porque no es un tratamiento económico cuando te lo haces de forma privada. Hay personas que llegan a un extremo que ya en el hospital derivan, pero son casos muy concretos y con una afectación muy importante. Por lo tanto, aquí entraría este punto porque hay muchas personas que inician el tratamiento pero por medio de un fisioterapeuta especializado o especializada en bruxismo y algunas personas ya por fortuna conocen el trabajo de logopedas con terapia miofuncional que estamos especializadas en los efectos secundarios de las disfunciones orofaciales y ya han trabajado directamente todo este proceso conjuntamente con psicólogos, con ortodoncistas, odontólogos, maxilofaciales, fisioterapeutas, fisiosteópatas. Es decir, yo por ejemplo he tenido muchos casos en los que ya he trabajado de la mano de este trabajo multidisciplinar y la verdad que hay muchísimos efectos secundarios. Pero es cierto que si no pones de tu parte, si no creas un hábito y hay constancia, no lo es todo. Y hay muchos casos en los que esto no es suficiente y es cuando recurren a la consulta médica para saber si les recomiendan o no inyectarse toxina botulínica. Entonces, yo aquí cuando me preguntan, oye Silvia, ¿qué piensas sobre esto? ¿Crees que me vendría bien? Depende del caso. En caso de adultos hay muchísimos que sí, pero siempre soy muy consciente de decir, está muy bien, pero recuerda que solo eso no. Cuando ya han tenido una intervención previa, que sería un pre-toxina botulínica. Entonces aquí es cuando yo digo, bueno, perfecto, te pones la toxina y luego esperamos ese tiempo que el médico nos dé el visto bueno y ya podemos pasar al post-rehabilitación, reeducación
de esa toxina botulínica. En estos casos suele haber unos efectos súper bonitos y súper saludables con una calidad de vida brutal. Ahora, lo que sí que he visto por experiencia clínica, y aquí no hablo de lo que he leído, hablo de experiencia clínica mía, es que decir que se cura es un error, porque es crear una expectativa muy alta, porque el bruxismo funciona con diferentes factores. Entonces, si ya has sido bruxista, lo eres, y tienes temporadas que más o menos, déjame decirte que esto es una constancia de mucho trabajo y de que tú te impliques y busques las ayudas que a ti te hace falta, no lo que una persona te haya dicho, porque primero necesitas tú saber si en tu caso necesitas psicología o necesitas, yo qué sé, otro tipo de valoración. He puesto psicología porque hay veces que obviamos la parte psicológica en todo este proceso. Creo que imaginamos por dónde quiero ir, ¿vale? Bueno, lo que sigue diciendo aquí, la combinación del Botox con férulas o terapias rehabilitadoras como fisioterapia, psicoterapia o técnicas de relajación da mejores resultados que usar un solo método. Corrobora lo que he dicho aquí. Y aquí yo te pregunto, ¿y la logopedia con terapia miofuncional? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en el artículo es verdad que no menciona nada de esto, y lo estoy viendo aquí, digo, no menciona la logopedia directamente como un tratamiento alternativo, pero es verdad que su contenido, el contenido del artículo, abre la puerta a un abordaje multidisciplinar, interdisciplinar, y eso es muy llamativo. Lo que también es llamativo que no se tenga en cuenta la logopedia cuando es un área implicada, ligada de una forma muy literal, muy íntimamente ligada a la logopedia. Es que esto es algo que me llama mucho la atención, y de verdad que no sería la primera vez que escucho de wow, pero yo no sabía que logopedia hacía esto. Lo extraño es que no lo supieras. Trabajamos todo el proceso implicado en todo esto, además del lenguaje y otros procesos, pero eso es lo llamativo. Por lo tanto, como me dijo una de las profesoras que tuve en terapia miofuncional, fisioterapeuta, fisiosteópata me parece, y que además tutorizó mi trabajo de fin de máster, como dijo, vamos a ver, los fisioterapeutas estamos habilitados, pero ¿cómo se puede considerar que logopedia con terapia miofuncional, que además trabaja de forma muy directa toda esta estructura en deglución, masticación, musculatura y todo ese proceso en la parte orofacial, orolinguofacial, como me gusta a mí llamarlo, ya lo sabéis, ¿cómo no se va a asociar? ¿Cómo se va a apartar a logopedia de todo este proceso? Darle una vuelta. La verdad que a mí eso me terminó de dar el impulso, porque yo esto llevo años trabajando y siendo consciente y viendo casos en los que se remitía a otros profesionales quitándoles la oportunidad de trabajar con algo tan ligado y tan directo como puede ser logopedia. Recalco, con terapia miofuncional, que ya sería como lo excelente. En resumen, ¿qué podemos ver de este artículo? Que la toxina botulínica de tipo A es eficaz, segura y prometedora para reducir los síntomas del bruxismo. No sustituye, sino que complementa con otros abordajes. Aparte de todo lo que ya he enlazado con la logopedia, ¿qué haría logopedia? Porque claro, tú dirás, me estás diciendo todo esto, pero ¿qué hace logopedia? ¿Qué harías tú como logopeda conmigo, que tengo bruxismo, en todo este proceso, teniendo en cuenta que tengo acompañamiento de otros profesionales o me he inyectado la toxina botulínica? Vale, pues aquí os pregunto y os digo, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? Y como siempre te animo a que me sigas, compartas, y que si tú te sientes que puedes tener dudas o que necesitas saber algo más, una evaluación, ponte en contacto conmigo. Puedes hacerlo por aquí, por TikTok, o puedes buscarme también por las redes Silvia Vilaña, que aparece en mi web, y también ahí tengo mucha información que te va a aportar. Tengo un podcast dedicado al bruxismo, tengo también pequeños posts que no tienen más de 2 minutos de diálogo para que lo puedas leer, y por supuesto, infórmate, porque la información abre mente, es poderosa y desde luego te ayuda a buscar lo que realmente necesitas y no conformarte con lo que solamente escuchas, te han dicho
o puedes creer. Así que nos vemos en un próximo vídeo.